¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad nos encontramos con el escritor Liter Liñán Morillo, ¿no? ¿Qué tal, Liter? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre su libro Imperio de Sangre, una historia sobre política, corrupción y muerte en el Perú desde los años 80 hasta el 2000. ¿Qué tal, Liter? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco sobre este libro, ¿no? Este libro es importante porque narra bastante sobre las crónicas que se vivieron, ¿no? en los años 80. Mencionas un poco también de la vida de aquellos personajes, ¿no? Que estuvieron involucrados en la guerra armada interna, el conflicto armado interno. Bueno, sí, Imperio de Sangre es un donde relata un conjunto de crónicas de la historia de la guerra interna en el país, realizado desde los años 80 hasta el año 2000, ¿no? Abarca básicamente la formación de Sendero Luminoso, ¿no? los primeros acontecimientos, los hechos históricos que se fueron sucediendo conforme fueron pasando los años, y también, Manuel, como tú bien relatas, también hace una especie de recopilación de datos a forma de biografía de los personajes que estuvieron involucrados en este tipo de acontecimientos. Sí, es importante también mencionar de que unos puntos para que se desarrolle este tema, ¿no? del terrorismo, y lamentablemente, ¿no? decimos esto porque fue un episodio negro en la historia de nuestro país. Mencionas de que las dos causas principales son la pobreza y la desigualdad, ¿no? ¿A qué crees que se haya debido estas cosas, ¿no? Porque ahí lo mencionas también en los periodos de transición, muchas cosas que hubieron, ¿no? en Sánchez Cerro también, ¿no? Un poco, digamos, la inestabilidad política, ¿no? Claro, lo que sucede es que, Manuel, nosotros deberemos entender un poco, remontándonos a la historia, es que definitivamente el centralismo de la capital, de Lima, siempre ha prevalecido frente a las urbes provincianas, ¿no? Y en ese sentido creo que mejor oportunidad no pudo encontrar Sendero para incubar estas ideas revolucionarias que en la Sierra Sur de nuestro país, debido a que secularmente han sido olvidadas. Y pues se gestó de esta manera debido a que más allá del abandono del gobierno central, también encontró la forma de incubar este tipo de ideas revolucionarias, debido a que la pobreza seguía imperando en estos lugares y que hasta el día de hoy no han sido solucionadas inclusive, ¿no? Liter, cuéntanos un poco, ¿no? sobre las principales crónicas que tú has recogido en este libro. Bueno, en el libro podemos encontrar crónicas que, si bien es cierto, ya han sido tocados por otros autores, pero yo he hecho una recopilación de datos, de información que quizás todavía no han estado expuestos en otros textos. Podemos encontrar, por ejemplo, información bastante detallada acerca de los crímenes de los 80 cometidos, por ejemplo, por Sendero, como en Lucanamarca en el año 1983, también el crimen de San José de Sexe, que fue una matanza cruel expuesta en su máxima expresión por el terrorismo de Sendero, pero así también podemos encontrar crónicas que están orientados hacia el lado de los militares, ¿no? Por ejemplo, encontramos los hechos sucedidos en Putis, los hechos acaecidos en Cayara, en Acomarca, el mismo tránsito de las cosas que sucedieron, por ejemplo, en el estadio de Huanta, en la Casa Rosada en Huamanga, en el mismo cuartel Los Cabitos, y aquí en Lima, ya en los años 80, también los crímenes cometidos por el famoso Grupo Colina, formado en el gobierno de Fujimori, como son Barrios Altos y La Cantura. En el libro utilizas bastantes alegorías, utilizas bastantes, digamos así, sobrenombres, vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo, hablas un poco del Comando Pollada, dices, ¿no? El Escuadrón Pollada, mejor dicho, en referencia, ¿no? a este grupo, digamos, armado, perdón, a este grupo militar, ¿no? Que, digamos, hizo un tipo de justicia, vamos a llamarlo así, ¿no? En esa época donde se permitía de todo, ¿no? Había toque de queda, había muchas cosas. Cuéntanos un poco sobre estos aforismos, ¿no? Sobre estas cosas que tú mencionas en el libro. Claro, lo que pasa es que lo del Escuadrón Pollada lo empieza a mencionar la prensa en la primera semana después de ocurridos los hechos del crimen de Barrios Altos, ¿no? Donde se sucede este hecho lamentable a manos del Grupo Colina, donde, según el criterio que ellos manejaban, pues en dicha pollada, el 3 de noviembre de 1991, en el solar del Jirón Huanta se estaba realizando una pollada de senderistas, ¿no? Ingresaron y dieron muerte a 15 personas, entre ellos a un niño
de 8 años. Y eso de Escuadrón Pollada lo mencionan en la revista Caretas, ¿no? Posteriormente ya se fue conociendo que los autores o quienes habían participado en este hecho fueron militares, ¿no? Avalados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Utilizas bastante también bibliografía de Santiago Roncagliolo, ¿no? La Cuarta Espada, para un poco retratar a estos personajes, ¿no? Vamos a decir maquiavélicos de alguna manera, que estructuraron todo esto no de la noche a la mañana, ¿no? Sino fue un trabajo, digamos, organizado, un trabajo que se pudo de alguna manera, gracias, ¿no? Al grupo GEIN, desintegrar y poder ponerle fin, ¿no? A esa masacre. Claro. ¿Qué rescata sobre esto? A ver, claro, tú has mencionado, por ejemplo, un libro que para mí ha sido como una referencia porque relata también de una manera muy gráfica, inclusive, ¿no? los hechos sucedidos. Y me remito a Roncagliolo porque él hace no solamente un recogimiento de los hechos, sino también hace una estructura de la formación de Sendero, el cual yo le he tratado de dar un matiz más de estructura, digamos, de los años 70, a partir del año 75, por ejemplo, cuando los servicios de inteligencia tenían las primeras informaciones, ¿no? Se lo derivaban al presidente Morales Bermúdez, diciendo que en Ayacucho se estaba preparando una insurrección. Lamentablemente, los militares de aquel entonces no le tomaron importancia, quizá debido, y lo digo también en el libro, porque aquí, en esta parte del continente, o en el Perú sobre todo, ya se tenía la expectativa de que los guerrilleros no tenían que ser tan iguales o parecidos a los guerrilleros cubanos, ¿no? Que hacía unas décadas atrás había triunfado, y por lo tanto, ¿no? Los militares esperaban pues que los revolucionarios que se estaban gestando en Ayacucho tuvieran pues, ¿no? las mismas características, o la vestimenta, o la forma y la estructura de pensar en ese momento, cuando no era así, ¿no? Entonces dejaron pasar el tiempo y hasta que esta situación implosionó en lo que posteriormente hemos padecido esta guerra milenaria, ¿no? Como lo llamaría en su libro Gustavo Gorriti. Gobierno, sí. Liter, cuéntanos un poco, ¿no? En tu libro tú retratas la década de los 80 hasta los años 2000, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este periodo, los gobiernos que lo acontecieron, a qué se debió, ¿no? Que esto se haya incrementado, me refiero, digamos, al tema de la seguridad, ¿no? Que se vio resquebrajada. Claro, a ver, Sendero como tal empieza su insurrección en 1980, ¿no? Cuando retorna la democracia al país, ¿no? Recordemos que Morales Bermúdez entrega la presidencia en 1980, cuando es elegido Belaúnde, y para ese entonces Sendero ya tenía la última etapa del plan que ellos tenían, ¿no? Para iniciar con este largo camino que ellos ambicionaban, llegar al poder para derrotar al viejo Estado burgués y todo lo demás, ¿no? Entonces se inicia, como ya bien lo sabemos, en el gobierno de Belaúnde, pero bien, obviamente va abarcando los años sucesivos hasta llegar al gobierno de García, al llegar al gobierno de Fujimori, donde finalmente termina esta explosión de violencia, ¿no? Pero hablando de los tres gobiernos que lo padecieron, definitivamente lo de Belaúnde en la lucha contrasubversiva fue mediocre, porque en principio no le hizo caso. Él pensaba que se trataban simplemente de bandoleros, como lo hizo notar, ¿no? en sus primeras declaraciones ante el acontecimiento que ya es famoso, de la quema de las ánforas, ¿no? El 17 de mayo de 1980 en el poblado de Chuchi, que se tiene como el hecho típico, o el ícono, mejor dicho, ¿no? del inicio de la guerra popular. Liter, bueno, para ya ir terminando con la entrevista, siempre es un gusto conversar con un escritor, pero sobre todo con, vamos a decirlo así, eres una especie de historiador, ¿no? Porque en tu libro recopilas, como bien lo has mencionado, fuentes históricas que todavía no han recogido, ¿no? Algunos libros, tal vez algunos escritores, algunos biógrafos también, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Algún mensaje que quisiera darle a los lectores? Y bueno, una reflexión también sobre la historia de nuestro país, ¿no? Sí, definitivamente lo que yo he hecho simplemente es recoger información de algo lamentable ocurrido en nuestro país debido al terrorismo de Sendero y también del MRTA, pero también en ese mismo sentido el terrorismo de Estado, ¿no? Porque creo que terrorismo hubo de ambos lados, ¿no? De tanto de Sendero Luminoso y el MRTA, pero también
del Estado, ¿no? Porque se buscó combatir el terror con el terror, ¿cierto? Ahí está la famosa guerra de baja intensidad ocurrida en el gobierno de Fujimori y que también le trajo consecuencias lamentables a la historia de nuestro país, ¿no? He escrito de algún modo porque es interesante saber este tipo de cosas, ¿no? Porque en la actualidad en nuestro país, lamentablemente, un hecho tan lamentable como el que vivimos en los años 80 y 90 todavía sigue siendo ignorado. Y eso es un peligro a futuro, porque si no queremos padecer esos embates lamentables, tendríamos que enterarnos, tendríamos que conocer este tipo de circunstancias que nos llevaron prácticamente al caos y a una cuestión antidemocrática que lamentablemente hasta el día de hoy seguimos padeciendo, ¿no? El libro, Manuel, actualmente, ahorita en nuestros días, prácticamente está agotado. Hay algunos ejemplares en la librería Virrey de Lima, se está haciendo una segunda edición y los que quisieran adquirirlo, bueno, pueden acercarse a la librería El Virrey del centro de Lima, ¿no? Al costado de la Plaza de Armas. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales con mi nombre, ¿no? Liter Liñán Morillo, ¿no? Así me encuentran, cualquier cosa estamos para interactuar ideas, porque definitivamente estamos para abrir debate, ¿no? A este tipo de temas hay que debatirlos. En la actualidad, o sea, nuestros políticos siguen gritando, siguen temerosos del fenómeno sendero, pero lamentablemente no hacemos nada para combatirlo, ¿no? El terror, este tipo de cosas se tienen que combatir ideológicamente y lamentablemente los políticos que se atribuyen, ¿no?, las ideologías antisubversivas, lamentablemente no hacen política, simplemente se dedican a hacer política a nivel comercial, es una política mercantil y de esa forma ideológicamente no se le puede vencer a los rezagos de Sendero Luminoso, que seguramente todavía están por ahí en algún lado incubando todavía sus ideas de Sendero, ¿no? Para ello es importante la educación también, creo yo, ¿no? Educar a los niños, a los pueblos sobre estas cosas que pasó y que no deberían volver a ocurrir, ¿no? Porque es algo lamentable. Muchísimas gracias, Liter, por la entrevista. Esperemos encontrarnos en una nueva oportunidad. Gracias, Manuel. Gracias a ti.